Profe, pues sí, yo en el trabajo la hice con el sistema internacional. Decía, tienen que escuchar las explicaciones antes de apresurarse. Ya más o menos, ya ustedes tienen una orientación. Dependiendo del sistema, usted debe trabajar todas las unidades en el mismo sistema. Yo no puedo mezclar kilómetros con segundos. Tengo que, si utiliza el sistema internacional, de usar ¿Qué estaban metros, hablando antes? segundos, metros y segundos, ¿ya? Entonces, Sí, claro, cuando, profesor, yo hice la cuando conversión y todo. después de que tenga ese soporte, no hay problema, pero que estén todas las unidades en el mismo sistema. Yo no puedo mezclar centímetros con centímetros sobre, por ejemplo, pies sobre segundos, ¿ya? Ese es el mensaje. Entonces, así vienen todos los problemas. Entonces, hicimos, si se dan cuenta, ayer y hoy desarrollamos los tres típicos ejercicios despejando cada una de las variables que nos están pidiendo. Para estos ejercicios generalmente son tres variables: la distancia, la rapidez Y y el el tiempo. tiempo. Eso es lo que tienes que tener claro cuando vayas a trabajar con la modelación. En la modelación, para el movimiento rectilíneo uniforme, ya sabemos que la velocidad es constante. Necesitas conocer la distancia, necesitas conocer el tiempo Hielo. Y y la la rapidez. combinación de los dos te da la rapidez. Ahora, ¿qué necesitas conocer también? Necesitas recordar los sistemas, ¿verdad? Ahí está la clave. Necesito. Necesito recordar cuáles son las unidades de cada sistema. El inglés. Exacto. Si tienes claro Necesitas eso, recordarlo. metros, aquí siempre va a ser segundos, Segundo, y acá la combinación de los dos que debe ser metros sobre metro segundos. sobre segundo. Y por supuesto la modelación es, la que vamos a recordar siempre es distancia es igual a velocidad por tiempo. Esa es la más importante, de base. Y acá nos da la pista centímetros. Profesor, ¿qué dice abajo? ¿En qué parte? Velocidad constante o rapidez constante. Ay, No se te olvide que en física se ay, agrega constante así. Acá es segundo, y acá nos da la combinación. Arriba centímetros sobre segundo, la combinación nos da centímetros sobre segundos. Y acá, si tenemos el caso del inglés, serán pies. Sería pies o Segundo. La Y pies. combinación nos da pies sobre segundos. Entonces, ahí está la razón porque en el caso del tiempo, te Siempre digo, va a dar segundo. exacto. Y acá notamos que hay cambios, ¿verdad? Pasamos a metro, a centímetros o a pies. Entonces, si esto cambia, esto también puede cambiar. En un problema es importante saber si me están dando la distancia, o sea, en los datos, reconocer si es el tiempo el que me están dando o si es la rapidez. Siempre te van a dar 3 y le vas a quitar 1. Tienes que conocer 2 datos conocidos. Esto se llama un grado de libertad. Para tú saber cuántas variables debes conocer, cuántas variables debes tener en los datos, siempre le debes restar 1 al total de las variables que te aparezcan en la modelación. ¿Cuántas variables en la modelación? 1, 2 y 3 en este caso. Le quitas 1, ¿cuánto te queda? 2. 2. Entonces debes conocer 2 variables. Y mira que en todos los problemas siempre conocemos cuántos datos. 3. 2. 2. Para conseguir el tercero. ¿Ya ves? Si por casualidad de la vida llegara a faltar otro dato, mira cuántas variables tendríamos. 2. Y solamente tendríamos un dato.
Entonces, ese problema ya no tiene solución posible. Esa es una manera para, en la física, descartar problemas que no tienen solución. Eso es estudiando lo que se llama un grado de libertad. Es el grado de libertad. Lo abrevian GL, grado de libertad. Bueno, entonces, hasta ahí está claro, ¿verdad? No sé si le van a tomar foto a eso, a esa Sí, parte. señor. Se le estoy dando a ustedes estos grados de libertad porque ustedes son de la parte de, más analítica de ciencias y son cosas que se analizan en la universidad bastante. Ya saben, modelación, no me gusta decirle formulitas, sino modelación. Utilizamos los grados de libertad. Ya saben, los grados de libertad es para saber si el problema tiene o no tiene solución. Bueno, entonces veamos. Ahorita se nos desconectó, ni que no me había dado cuenta. No vimos el tiempo. Ajá. Bueno, Nos emocionamos mucho, bro. Yo sí creo. está bien el problema. Se pasó rápido. Ajá. Vamos a ver otra parte de la guía. Vamos Ahora a... viene lo interesante, el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. Ajá. Ahí es aplicar lo que ya conocemos, ¿verdad? Las dos Ahí formulitas. pasó un choque. Eso. Aquí Se está. chocaron. Entonces, Cataplum, cataplum. ahí ya sabemos que hay dos clases de tiempo que vamos a manejar, ¿verdad? El tiempo de En el encuentro. encuentro hay un choque. Ujú, pero tiene que detenerse antes del choque. Y cuando arranca un auto que lleva una velocidad, sale el segundo auto y ese segundo auto debe alcanzar al primer auto, ¿verdad? Las modelaciones que podemos aplicar son estas. Y en los problemas lo que tenemos que saber identificar, ¿qué cosa? La distancia, o sea, la distancia de separación. Tenemos que conocer la rapidez de cada uno. La rapidez que lleva el vehículo A, la rapidez que lleva el vehículo B. Vamos orientando por los elementos de la figura. Y con eso, aplicando esta modelación, logramos situar el tiempo de encuentro. Entonces, tienes que tener claridad cuando vas a leer el problema, si los coches o los autos se están acercando o se están alejando. ¿De acuerdo? Si se están alejando, entonces, No se escucha, no se escucha. si se están alejando, estamos hablando ya en el segundo caso, que es el tiempo de alcance. Si es el tiempo de alcance, mira cómo se abrevia, TA. Decía yo, sale un vehículo a una velocidad, entonces el vehículo trata de alcanzar al otro, incrementando Tiempo de su velocidad. alcance. Y ese tiempo de alcance se calcula como la distancia sobre la diferencia que hay entre las velocidades. Por supuesto, nos está indicando aquí de que la velocidad o la rapidez de A tiene que ser mayor que la de B, porque se supone que el vehículo A debe aumentar la velocidad para poder alcanzar al otro que está adelantado, ¿cierto? Esa es la explicación por qué es negativo. Y mira lo que arriba es positivo. ¿Ya ven la diferencia? Entonces, no es difícil recordar la modelación. Simplemente, cuando se está partiendo de un lugar, un vehículo, y el otro lo trata de alcanzar, es negativo. O, no sé cómo te lo aprendería más rápido, será positiva cuando se encuentran. Cuando están en contra uno al otro. Es una pregunta, cuando son positivos puede tener cualquier tipo, cualquier número. Claro, eso es lo que los datos nos pueden dar. Entonces va dependiendo de la información, ¿sí? Va dependiendo de la información que nos dé. Lo que tiene que ser es aplicativa. Dice, bueno,
en el problema me dice tal cosa, ¿cae en el primer caso o cae en el segundo caso? Tienen que saberlo identificar. Bueno. Por eso hay que saberlo leer, ¿ya? Me preocupa Sí. algunas niñas cuando se les pregunta o se escribe ahí algo, haga esto, no saben ni siquiera qué haga. Tienen que leer bien, porque eso es importante, analizar bien. Bueno, ¿qué dice? Nos dice el bocadillo. Yo creo que es un personaje de la Mafalda, ¿no? Tiempo de encuentro, yo lo leo. tiempo de Yo leo, alcance. Tiempo de leo. ¿Qué tal encuentro, si lo tiempo de resolvemos alcance, ¿qué con tal un si lo ejemplo para resolvemos con un comprenderlo ejemplo para mejor? comprenderlo Uy, mejor? esto pareció una orquesta. Pareció Profesor, una yo orquesta. nunca leo, Profesor, ella nunca no me Yo lee. leí nada. cuadrito. Eso pareció Tiempo una de orquesta. encuentro, tiempo de alcance. ¿Qué Ayer no tal si leí nada, resolvemos cállate. juntos un Ayer ejemplo no para leí ni comprenderlo una vez. mejor? Ya. Charit, Charit Mendoza. Profesor, Tristemente Yo. unos amigos sale tú. anda. Ay, profe, yo no he leído. Ok, Encuentro. ok. Tranquila, que todavía tenemos medio año. La otra. Todavía tenemos medio año. Pero posiblemente podemos ingresar otra vez al colegio. No se sabe. Hasta que no haya la vacuna, es la única realidad. Pero Duque dijo que lo van a abrir. Eso, Yo lo he ido pensando. eso, les digo, hasta que no se encuentre una vacuna, No creo que los papás van a dejar salir a sus hijos. Yo no voy a ir al colegio. Usted verá que mi mamá me va a dejar salir, no me deja ir aquí a la puerta de mi casa, no me va a dejar ir al colegio, siguen creyendo. Y que clases después del 30 de junio, ¿cómo no del 30 de junio? Iré allá al colegio el otro año. bueno, mientras estamos, Durante la época de Galileo terminaba una etapa en la Bien. historia conocida como el Renacimiento, en donde se da una transformación económica con el despegue del capitalismo, la ascensión de la burguesía que interrumpe con fuerza y modela un hombre distinto, los movimientos de población, crecimiento demográfico, el cambio de mentalidad, los descubrimientos científicos, etc. Siendo en Italia Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sanzio, grandes figuras de este movimiento. de la época de Galileo, ¿verdad? Entonces se hablaba del Renacimiento, donde renacer, ustedes lo conocen por la historia, se dio para todos los movimientos, para todas las etapas, para todo en general. Mira que inicia el capitalismo, mira lo importante, porque situamos la época de Galileo con el capitalismo, se va creciendo el desarrollo progresivo de la burguesía, y se busca precisamente una transformación en general de todo. Y esa es la época precisamente donde los grandes artistas, los grandes pintores, bueno, Leonardo da Vinci, ¿qué recuerdan de él, por ejemplo? Era un pintor. La Sí, pintura de la Mona Lisa. la Mona Lisa, eso, muy bien. Que algunos aseguran de que fue él mismo que se disfrazó de mujer y se pintó él mismo, imagínate. Algunos aseguran eso, sí, con el fin de llamar la atención, porque como era una época así de No oportunidades era que porque él económicas. estaba enamorado. Él era italiano, ¿verdad? Ah, sí, decían de que él estaba enamorado también. Son realmente, es difícil comprobarlo. Un estudio documental firme debe Ay, ya que ser. está vivo para ver. Profe, Eh, pero la parte de pintor también fue como que en parte científico, porque él sí, aportó muchas cosas en la anatomía. sobre todo también la máquina de volar. Por ejemplo, uno de los que se atrevió a dibujar las partes del cuerpo humano, lo que integraba, los aparatos digestivos. Básicamente la historia nos cuenta mucho sobre eso. Mira lo importante de reconocer la historia,
Cuando yo estaba así como ustedes, estudiando en colegio, no me gustó la historia y ahora que fui a la universidad a estudiar el La lengua. diplomado, me gustó la historia y ahí me dio a entender que es importante conocer la historia y ojalá tuviera la edad como ustedes tienen ahora para volver a estudiar mucho más sobre la historia. Bueno, miren lo interesante ahí que todo se dio en Italia. Leonardo da Vinci, Todos los que no conocen su historia están condenados a Miguel repetir. Ángel. ¿Qué? Miguel Ángel creo que es, Todo el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. ajá, correcto. Entonces es bien sabio. Y Eso lo vi en un programa que me estaba viendo. Rafael Sandio, no, de este sí no tengo idea que habrá construido, de pronto famoso. Debe ser de pronto el mismo Rafael que nosotros escuchamos. Ya Pero me solo recordé. tenemos da tiempo para desayunar. No. Fue un No, se supone que arquitecto, tenías que escultor, desayunar pintor antes de la italiano clase. renacentista. Me acabo de levantar. Sí, Él no fue el que sí, pintó la bóveda de la Capilla Sistina. Espérate ahí. No, fue Miguel Ángel. Que Google, ayúdame. Entonces, es lo interesante que Google nos ayuda también a buscar esa información. Y bueno, ¿por qué el profe toca este tema? Porque a veces en la vida uno tiene que tener un poquito de caché, de categoría, de tener un momento de refinamientos. Por ejemplo, conocer una galería de arte, visitar un museo, escuchar una orquesta filarmónica. Yo siempre. Los museos querían reabrir ayer, profesor. Como ya Sí, era el día de aprovechar los museos virtuales, ya que no pueden estar de pronto, no podemos estar en esas grandes ciudades. ¿Y Imagínate eso cómo ciudades se importantes llama? del mundo. Entonces, en Medellín querían abrir, pero no pudieron. quienes escuchan de pronto música de relajación, música instrumental, mira, date la importancia a La de la veces. agüita. No, y la gente a veces no sabe ni el nombre. Ay, la canción del matrimonio. No saben que se llama el Danubio. Ya, entonces la gente De coloquial dice oro. la canción del matrimonio. No saben que se llama el Danubio. O La sentarse a canción de escuchar. los 15, la canción de los 15. Yo escucho, pero es la canción de unas gotas de agua cayendo. Espérese. Son músicas que, por eso les digo, uno tiene que darse también un poquito un espacio de caché, de buenas costumbres. Y eso da, por ejemplo, que ustedes en el trabajo pones canciones de esas y eso te relaja. Yo no sé cómo hacen para estudiar algunos estudiantes que le colocan champeta o reggaetón, yo No no se sé, escucha, profesor. o música electrónica, no sé cómo estudian. Hay que poner música suave para poder poner el cerebro en relajación. ¿Ya? Entonces me creí, eso es psicológico y eso es bastante cierto. O sea, hay muchas teorías de eso. Bueno, estuvo buena el espacio de reflexión. Fíjate cómo nos trae un poquito la historia, compartir la historia de estos físicos y situarnos en la época. En la época. Pero luego también hay clases. ¿Cómo? Sí, ya volvieron Zoom. Yeah. La cartuchera, dentro de la cartuchera. Bueno, vamos a mirar ese ejemplo 1, ¿verdad? Que dice allí. Yo leo. A ver. Dos autos pasan por un punto en el mismo sentido, con velocidades de 40 metros sobre segundos y 50 metros sobre segundos. ¿Después de qué tiempo estarán separados 200 metros? Muy bien, sacamos los datos, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos? Aquí sale, La velocidad es. la rapidez son 40 metros. Velocidad 1, velocidad 1 o rapidez 1, 40 metros sobre segundo. Velocidad 2 o rapidez 2, 50 metros sobre segundo.
distancia 200 metros y vamos a hallar el tiempo. Esos serían los datos, ¿verdad? Datos que tenemos además la distancia, ¿verdad? 200 metros. 200 metros. Y lo ¿Cuál que es? tenemos que conseguir es el tiempo. Ahora hay que identificar qué tipo de tiempo, si el tiempo de encuentro o tiempo de alcance. Tiempo de alcance. Tiempo de alcance. Alcance. Es nuestra incógnita. Ahora, ¿cuál es la modelación? La modelación es tiempo de alcance igual a distancia sobre Distancia sobre rapidez rapidez. uno menos rapidez. Distancia Sobre rapidez. sería rapidez. Menos rapidez. Recuerda que también puedes cambiar velocidad o rapidez Orden. 1 como la velocidad o rapidez de A, ¿verdad? No hay problema por eso. ¿De acuerdo? Ah, ok. No hay problema por eso. Siempre aquí va a ser la mayor y aquí va a ser la menor. Vamos a hacer entonces cálculo. Fíjense que las unidades no hay problema, ¿verdad? Estamos hablando sistema, lo identificamos enseguida. Sistema internacional, ¿verdad? Metros sobre segundos, metros sobre segundos. Estamos en el mismo idioma. Entonces, tiempo de Aquí alcance. solamente habría que Igual a no hay que 200 convertir metros. Vamos a pasarlo un momentico. Eso es igual a Ok. 200 metros sobre 50 metros sobre segundo menos 40 metros sobre segundo. Eso. Muy bien. Tiempo de alcance igual. Arriba queda 200 metros. 200 metros 10 metros sobre 10 sobre metros sobre segundo. segundo. Metros sobre segundo. Hay algo que se cancela. Profesor, ¿puede Los subir un metros. momentico? Metros, se cancelan los metros y quedan 20 segundos. 20 segundos. Muy bien. Conclusión, el tiempo de alcance. Es de 20 20 segundos. Y te dio Angélica, ¿verdad? Está adelantada. Sí, señor. Entonces, fíjate que es aplicación, ¿verdad? Es simplemente aplicación. Y estamos en la parte de la guía, que es aplicación. Ahí es donde vamos a aplicar todo lo que hemos hasta ahora conocido. ¿Alguna pregunta? Yo creo que está facilito ese tema, ¿verdad? El tiempo de alcance y el tiempo de encuentro es lo más, es de aplicar las modelaciones. Sí, señor. Bien. ¿Ya le tomaron foto? Sí, Sí, señor. profe. Bueno, ahora sí, alguien que me ayude leyendo el ejemplo 2. Yo, Isabela Chacón, ¿dónde está? Profe, yo no he ya leído dije, hoy. Yo tampoco, Tampoco. yo tampoco ni hoy ni ayer. Profesor, ya yo dije primero. No, yo Ah. primero. Pero tienes que alzar la manito porque no alzan la manito. Mendoza, tú Porque siempre lee hablas, ya, deja el cuento. Se la tengo Profe, Hoy no he leído, alzada. hoy no he leído. Bueno, Profesor, yo las quiero otras leer. están hablando. Shari Mendoza levantó la mano primero. Y Anda, no. Profesor, pero si yo no tengo ni siquiera la cosita de la mano, ¿dónde está eso? Y eso está Uy, en donde dicen 3 punticos más. Hombre, Entonces, sí, ahí pero sale es que la mano. eso La yo lo levanto tengo desde ahora para el próximo. más. El tuyo. No, nada. Profe, ya lo sabe, ya la dejé levanté. allá. bien. Profesor, yo le dije primero, profesor. Pero pues ir el otro. Ya, no son las 8:10 Yo todavía, ya quería está ese, ahí. yo no he leído Ejemplo, nada. Bueno, Yo la que se lean que se va a acabar el tiempo. diga usted ni según el siquiera gráfico. ya lee, habla, Chari, habla. Por ejemplo 2. Diga usted según el gráfico después de qué tiempo los autos estarán separados 50 metros por primera vez. Bueno, vamos a plantearlo, ¿verdad? Datos, ¿qué más? Incógnita. Yo no sé si sale el triángulo. Los datos serían velocidad 1, 2 metros sobre segundo. Velocidad de 1 o rapidez 1. Inicial. O 1 porque no hay. 2 metros sobre segundo. más
y velocidad 2, 3 metros sobre segundo. Y tenemos distancia que son 100 metros. Profe, porque el coso de datos tiene un triángulo. El mismo, ¿cómo decirte? El software lo entiende así. ¿Ya? Ah, ok. Anda. La incógnita que sería, Tiempo de encuentro. muy bien. ¿Por qué es el tiempo de encuentro? A ver. Sí Porque me están preguntando cuánto tiempo estarán separados, entonces tienen que como que unirse para después saber cuánto tiempo. Y por la misma gráfica que te está mostrando la dirección. ¿No? Ahí te vas a dar cuenta, ¿verdad? Muy bien. Ahí sí podemos decirle que es velocidad, porque toma en cuenta la dirección. ¿Sí? Modelación. ¿Cuál es la modelación? Está aquí. Tiempo de encuentro es igual a la Eh, distancia Tiempo es sobre igual. la velocidad inicial más Llegó ya recortado. distancia sobre la Amazon. Es así, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Es. Igual Vamos a reemplazar a tiempo 100 de metros. encuentro. Distancia a 100 metros. 100 100 metros metros. sobre 2 metros sobre segundo más 3 metros sobre segundo. Eso sería igual a... Igual 100 a metros 100 sobre metros 6 Profe, metros sobre segundo. pero segundo se eliminan los metros. Sobre 6 metros son Se 4, 5. eliminan los metros. Y me dan los profe, yo ahí le metros tenía una pregunta. Espérate un y momentito. queda 20 20 segundos. segundos. 20 segundos. Y Chay la 20 chocó. segundos. Y el tiempo de encuentro sería de 20 segundos. 20 segundos. A ver, Angélica, ¿cuál es la duda? Ah, profe, yo lo hice así como usted lo está haciendo, pero mi pregunta es, en el planteamiento del problema dice cuánto tiempo los autos estarán separados en 50 metros. Entonces, ¿cómo tendría que hacer yo? Porque si la distancia que me están dando son 100 metros en el problema, yo tendría que colocar 100 metros o 50 metros, porque es lo que en realidad me están preguntando. Tienes que hacer la variabilidad. Cambias ahí 100 por Profe, 50. está tapando el micrófono. No es eso, es el internet. No, el Cambias, micrófono. ¿cambias qué? Cambias la distancia por los 50 metros. ¿De acuerdo? O sea, En este caso, lo porque estamos yo en el problema resolviendo. En este caso, coloqué 50 metros. ajá. Sí. O sea, yo cuando lo resolví coloqué 50 metros. Ya. Ujú. Entonces, no sé si coloco los 100 metros o los 50 metros en distancia, porque en realidad el problema me están preguntando cuánto los autos estarán separados en 50 metros, no en 100. Entonces, no sabría. Ah, ok, 50 metros. Ahora sí. Todos me dieron 100, fíjate. Ahora sí. En los datos que me dieron ahora fue de 100. Fíjate. Desastre. Está mal. Pero es que ahora estoy viendo y, ajá, y No, yo pero tengo 10 segundos, no 20 segundos. Mira, no por importa eso, porque por igual ya sabemos eso, cómo se hace. miren, la distancia, ¿sí se dan cuenta? Ahora hay que corregirlo. Exactamente. Borrar fotos. Es Ahí tengo que. importante que leerlo. 50 De metros. pronto en el gráfico me están diciendo que, ajá, 100 metros, pero tengo que ver cómo que es el problema. Ujú, correcto. Por eso es que se sustrae la información de la parte declarativa del problema, o sea, del enunciado. Hay que ser más claro. Ajá. Entonces, esta distancia es la distancia de separación que tienen los autos, pero nos están tomando es una parte de la trayectoria, es lo que nos quiere decir. ¿Ya? Entonces, por obvias razones, hay uno que se mueve más rápido que el otro. Esa es la rapidez. Ahora, debemos tomarlo precisamente en relación a esos 50 metros. ¿Sí? Correcto. Sí. Yo pensaba que acá arriba estaba 50 metros también. Estaban los 100 metros, perdón. Esa es la razón que lo había tomado. Correcto. Muy bueno, por eso hay que ver las figuras también. Interpretar las imágenes. Muy bien.
¿Ya le tomaron foto? 50 metros. Sí, Ya, ya voy. hay que corregir acá. No va a 100, sino 50. Es, Entonces, quedaría, Parte de arriba. 20, Ya este, 50. ya 10. Falta la otra parte que está aquí. ¿quedaría cuánto? 10. 10 segundos. Pacheco. 50 Ay. sobre 5, ¿verdad? Sobre Quedan 10, 10 profe. eso. Y eso daría 10 segundos. 10 segundos. Déjame Es- hacer. Esa parte se borra. Muy bien. Ahora Espera sí. que tomo fotos, que no me prende la cámara. Bien, nos faltaría... Profe, acomode, no tome la El foto. ejemplo Yo 3. tampoco. ¿Ya? Listo. ¿Lista? Bueno, Sí. bueno. Es un poquitico extenso. Mira que tiene cuántas partes. A, B, C, D y E. Bueno, alguien que tenga... Bueno, vamos a leer el bocadillo. Ya ese bocadillo lo leímos, ¿cierto? Vamos, Sí, señor. vamos a Falta el empezar. ejemplo 3. El ejemplo 3. Alguien que lo lea. Yo. Yo, Isabela. Isabela, léelo. Bueno, Isabela. El ejemplo 3. Sí. Sí. Supongamos un auto de juguete que se mueve a lo largo de una línea recta para el que se registran datos de distancia y tiempo de su movimiento, como se muestra en la figura que sigue. Acorde a la información anterior, debemos construir una tabla de valores correspondiente al movimiento, graficar distancia versus tiempo, situar siempre el eje X como el eje del tiempo y el eje Y como el eje de la distancia. Tomar dos puntos cualesquiera de la gráfica y hallar la pendiente M. Ten presente que esta misma representación, esta misma que parece que tengo el cosito de la misma, esta misma representará físicamente la velocidad del movimiento. Luego graficar velocidad versus tiempo y por último hallar el área A bajo la línea que está representada físicamente la distancia recorrida por el móvil. Y el ejemplo 3. Este ejemplo es muy importante porque es lo que coloca bastante las pruebas del estado, el análisis de un gráfico. O sea, es básicamente como si tuviéramos, imagínense que esto es un laboratorio. Tenemos un carrito de juguete, ¿de acuerdo? Y lo ponemos a funcionar, medimos unas distancias, tomamos el cronómetro, medimos la distancia y la dividimos en iguales separaciones, ¿verdad? Va imaginándose el problema, ¿verdad? Lo vamos volviendo como si fuera un laboratorio. ¿Qué vamos a hacer en la parte A? Dice, parte A. Construye la tabla de valores correspondiente al movimiento. Correcto. Muy bien. Vamos a ver eso. Voy a borrar el lienzo. Entonces borra acá. Voy a pasar. Te están llamando, abuela. Vamos a sacar nuevamente. Segundo periodo. Ahí lo tenemos más claro. Bueno, para construir la tabla lo que tenemos es que trabajar organizadamente. Si nos damos cuenta, la notación es, en vez de X, de D, distancia sería X, ¿verdad? Entonces vamos a Profe, tener X, voy al baño. distancia. No se rían Vaya, que es en serio. vaya. Gracias. La distancia. ¿Y qué más tenemos? El tiempo, ¿verdad? Señor, El tiempo. ¿Por qué colocaré el tiempo primero y después coloco la distancia? ¿Por qué debo hacer esa gráfica siempre así? corresponde a la distancia recorrida. ¿Mm? Porque el tiempo corresponde a la distancia recorrida.
Exacto, es el eje del tiempo, ¿verdad? Y normalmente sabemos que X es el eje del Es tiempo. la independiente y Exacto. es la que depende de X. Así. Y cuando construimos una tabla, siempre colocamos primero del lado izquierdo el X y del lado derecho el Y. ¿De acuerdo? Vayan teniendo esos detalles en cuenta. Entonces, el primer tiempo, ¿cuánto es que es? Ah, un detalle. Hay que colocar entre paréntesis, sí. Hay que colocar entre paréntesis la unidad que aparece. ¿El tiempo está en qué? Segundos. En Segundo. segundos. Y la Y distancia el está otro En metros. en metros, correcto. comenzamos de 0. Entonces, cuando el tiempo vale 0, la distancia recorrida sería 0. Muy bien. Después, cuando el tiempo vale ¿qué? 5 5. segundos. No, 5. Yo es que estoy viendo al revés. ¿Cuánto vale la Y la distancia? distancia es 1. 1. 1 metro, ¿verdad? Mira cómo ya vamos formalmente construyendo Vamos una aumentando. tabla, ¿verdad? No la gente que va colocando aquí al lado, que no saben usar tablas, colocan metro, no. Se coloca todo en la columna encabezada, entre paréntesis la unidad, el símbolo. Ya sabemos que todo se mide en metros aquí y acá en segundos todo. Bueno, vamos llenando la tabla. ¿Qué más? Tiempo 10. Distancia 2. 10, distancia 2. ¿Qué más? Abajo Tiempo 15. Distancia 3. Ajá. abajo Tiempo 20. Distancia 4. Distancia 4. Tiempo 25. Distancia 5. Y Y tiempo 30. Distancia 6. correcto. Y ahí usted, de chévere, comienza con la regla, dice, bueno, voy a poner mi tablita. Por mi tablita, estoy encerrando. Profesor, ¿qué aplicación es esa? Es de Windows. Es de Windows. Yo la tengo. ¿Se dan cuenta lo chévere de tener la tecnología a nuestro favor? Sí, señor. Ya todo esto lo venía preparando desde el año pasado, como si algo fuera a pasar. Ustedes fueron la afortunada porque se va construyendo su tablita allí. Usted es una persona ordenada. A mí me toca borrar. El uso del papel milimetrado implica que si esas rayas se ven abajo, no hay necesidad de trazarlas. ¿De acuerdo? Bueno, ahí suponemos que se van trazando todas. Se nos puede apagar en cualquier momento, ya saben. Nos volvemos a conectar para ya terminar la parte esta. Ya usted ya construye su tablita. Mira lo que le va a tocar a usted en la universidad. Es Queda esto. la tablita, profe. ¿Cómo? Así ya queda la tabla. Esa es la tabla, esa es la parte A. Profe, yo la hice horizontal, me quedó bien hermosa. Y Bueno, tiene todo lo que usted colocó. no hay problema, está bien todo. Lo importante es seguir las instrucciones que tengan coherencia, ¿verdad? volví. No moverlo. ¿Qué te dice en la parte B? Graficar X versus T. Tiempo. Situar siempre el eje X como el eje del T.